Ejemplo mundial de este país latinoamericano. En una jugada histórica, el presidente colombiano desafía a las potencias globales alzando la bandera de la justicia internacional. Mientras Estados Unidos y su aliado criminal en Oriente Medio intentan silenciar su valiente defensa de Palestina, el líder latinoamericano responde con una voz clara y firme: soy defensor de la humanidad. Su condena del régimen de Netanyahu sacude los cimientos de una diplomacia que durante años ha encubierto los crímenes del ente sionista. Colombia, una nación que resurge como faro de derechos humanos en América Latina, se convierte en el epicentro de una batalla global entre la opresión y la libertad. Mientras Washington insiste en sostener a esa maquinaria deshumanizante y blinda a su gobierno fascista, Petro se posiciona como el líder que el mundo necesita. Valiente, íntegro y dispuesto a enfrentarse a los gigantes del poder por los pueblos oprimidos. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ubicaron en su sitio a la embajadora de Estados Unidos. Las palabras resonaron con fuerza desde Bogotá hasta Washington, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, se erigió como un defensor implacable de la justicia y la humanidad. Su mensaje directo y contundente fue dirigido a la enviada especial de la Casa Blanca para monitorear y combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, quien había acusado a Petro de normalizar el antisemitismo. Pero Petro no se quedó callado. No solo rechazó las acusaciones, sino que las devolvió con argumentos sólidos, defendiendo no solo su postura, sino a un pueblo entero. Yo no soy antisemita, no confunda y respete, sentenció. Esta confrontación fue mucho más que un intercambio de palabras entre dos figuras diplomáticas. Representó el enfrentamiento de dos visiones del mundo, una que se niega a cerrar los ojos ante las injusticias y otra que justifica acciones condenadas por el mundo. Mientras Lipstadt acusa a Petro de alimentar el antisemitismo, el colombiano desarmaba sus argumentos con una corta y poderosa respuesta. Los palestinos son semitas de acuerdo a la Biblia, dado que la palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua. Este detalle histórico que pasa desapercibido para muchos es una piedra angular en el argumento de Petro. La raíz del conflicto en Oriente Medio no es solo política, sino también profundamente cultural y religiosa. Los palestinos, al igual que los judíos, comparten ese legado semita. Así, el presidente colombiano trazó una línea clara entre la postura y las acusaciones que se le hacían, y dio un ejemplo para que no quedaran dudas. Lo más antisemita que hay hoy es repetir el holocausto sobre la humanidad, y en especial sobre el pueblo palestino, afirmó sin vacilar, haciendo eco de una verdad que resuena en cada rincón de Gaza. El conflicto en esa región ha sido un foco de atención internacional por décadas, y la respuesta de Petro no es una postura aislada. Desde su llegada al poder se ha mantenido firme, condenando las acciones militares desproporcionadas de Israel contra los civiles palestinos. Este conflicto, que parece interminable, ha dejado cifras devastadoras, incluso antes del 7 de octubre de 2023. Según informes de la ONU, solo en las últimas 2 décadas, más de 6.500 palestinos fueron eliminados por Tel Aviv, de los cuales una parte significativa son niños. Israel, respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, ha violado en repetidas ocasiones resoluciones de la ONU que exigen el cese de sus ataques sobre territorios ocupados. Desde la Guerra de los 6 días en 1967, ha sido el único país con licencia para destruir. En ese entonces, Tel Aviv tomó el control de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, y ha ignorado las resoluciones internacionales que piden la retirada de estas zonas. Es un sicario con el respaldo de las grandes potencias occidentales. La ocupación y las políticas de colonización en los territorios palestinos continúan siendo un obstáculo para la paz, algo que Gustavo Petro ha señalado con frecuencia, subrayando la hipocresía de las potencias occidentales al apoyar a un régimen así. En el mismo sentido, el líder colombiano ha dejado claro que su lucha no es contra los judíos, sino contra las políticas genocidas de un gobierno que ha transformado la ocupación en un sistema de apartheid moderno.
El señor Netanyahu y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no representa al semitismo, sino al nazismo. Este paralelo histórico, aunque controvertido, tiene un peso simbólico y moral en la denuncia que Petro formula. Netanyahu, quien ha sido acusado de crímenes de guerra por organizaciones internacionales de derechos humanos, ha mantenido una política de expansión territorial a costa de la vida palestina. Una expansión que responde a intereses geopolíticos. Más de 2 millones de personas viven en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, atrapadas entre el fuego cruzado de las facciones palestinas y el poder militar israelí, que cuenta con el apoyo incondicional de Washington y la Unión Europea. Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, desde el inicio del conflicto en Gaza, cerca del 80% de las viviendas han sido destruidas, dejando a toda la población sin hogar. La infraestructura crítica, como hospitales y escuelas, también ha sido blanco de los ataques, violando el derecho internacional humanitario. La respuesta de Israel, respaldada por sus aliados occidentales, siempre ha sido la misma: la defensa propia como mera excusa. Gustavo Petro, al asumir una postura crítica hacia esta situación, ha posicionado a Colombia como una de las pocas voces en América Latina que se atreve a cuestionar el papel de Estados Unidos y la Unión Europea en el financiamiento y apoyo a Israel. Mientras las potencias occidentales cierran filas en torno a Netanyahu, el líder colombiano se ha convertido en un ejemplo regional y global de la lucha por la justicia en Oriente Medio, incluso por encima de líderes como López Obrador en México y Lula en Brasil. La confrontación con Lipstadt no es un hecho aislado, es el reflejo de una política exterior independiente que el presidente sudamericano ha adoptado desde el inicio de su mandato, en una clara diferenciación con sus predecesores, aliados sumisos de la Casa Blanca. El respaldo de Washington a Israel no es solo retórico. Desde 2001, Estados Unidos ha proporcionado más de $146.000 millones en asistencia militar a Israel. Este flujo de recursos ha permitido que el ejército israelí sea uno de los más avanzados en el mundo. En este contexto, la confrontación con la embajadora de Estados Unidos se convierte en un símbolo de resistencia. Una resistencia que va más allá de las palabras y que busca cambiar un sistema internacional que durante demasiado tiempo ha sido cómplice de la injusticia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos
todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.